El presidente argentino Javier Milei, durante el discurso inaugural ante el Congreso de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias, convocó tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de todos los partidos políticos a dejar atrás sus intereses personales y participar en un histórico encuentro. Será en Córdoba el próximo 25 de mayo y lo llamó el Pacto de Mayo, o sea, un nuevo contrato social con nuevas reglas de juego para la política y la economía en Argentina, y 10 principios a los que el presidente libertario calificó como inamovibles. Sin dudas, es una amplia y generosa convocatoria por parte de este gobierno liberal. Los postulados principales del liberalismo clásico son justicia y libertad. Y si leemos con detenimiento cada uno de los 10 puntos que componen el Pacto de Mayo, se ve a las claras la pluma libertaria de la cual salió esta iniciativa de acuerdo nacional. El cambio fundamental del estatismo empobrecedor al sistema del libre mercado es la principal transformación que sufrirá nuestra sociedad y por la cual todos tenemos que conocer a fondo dicho acuerdo y seguirlo muy de cerca para saber si la política argentina está de acuerdo o no con esta nueva metamorfosis. Pero cuando escuché la palabra pacto, sentí un olor a mística, a proeza, a cosa patriótica, y me vino a la cabeza toda la historia argentina, tan llena de pactos, tratados y acuerdos. Charlando con Adolfo Storni, dijimos hacer un gran repaso por toda nuestra historia de más de 200 años. Y así fue. Adolfo dio un estudio cronológico de todos los grandes pactos que hubieron en nuestra nación, desde la misma Revolución de Mayo hasta nuestros días. Espero que les guste la charla. Una vez más, Adolfo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás, Fabián? Todo bien, gracias. Bueno, muchas gracias por estar de nuevo en otro programa de Radio Antorchas y te voy a hacer una confesión, te voy a dar una confesión. Hoy no me preparé para el tema de hoy, pero habiendo hecho tantos programas con vos a lo largo de todo este tiempo, que hemos repasado prácticamente toda la historia argentina, vamos a decirlo así tal cual es, que bueno, no me senté hace media hora porque me voy a juntar con Adolfo para hablar de este tema, pero podemos explayarnos tranquilamente, bueno, sobre todo vos, ¿sí? Sobre los antecedentes históricos que hubo en este país, en esta nación, en vistas a esta propuesta de Milei del Pacto de Mayo que quiere hacer con los gobernadores ahora en un par de meses. ¿Qué Sí. opinión podés arrancar más allá de empezar con la historia? No, no, digo, los pactos no es algo que inventó Milei en el año 2024, ¿no? Tienen presencia en la historia argentina desde la Revolución de Mayo en adelante, fue muy común en el siglo XIX, fue frecuente y menos común en el siglo XX, y bueno, todavía en el siglo XXI no hemos visto ningún pacto tan explícito, pero la historia argentina tiene muchos pactos, ¿no? Yo creo que el primero de todos es lo que pasó en la Revolución de Mayo, ¿no? Que fue de alguna manera un pacto entre distintos sectores que querían cambiar al virrey, que no le veían con la suficiente representatividad porque no había sido designado por el rey, que el rey estaba preso de Napoleón, entonces había sido designado por un consejo. Y bueno, los locales lo desconocen y hacen toda una movida para sacarlo. Y ese, digamos, yo digo que para mí fue el primer pacto porque se pusieron de acuerdo los militares, representados en el primer gobierno patrio por el presidente Saavedra, pero también Belgrano, que era militar, y Ascuénaga, y afuera muchos como French y Beruti, por ejemplo, los comerciantes, que era Mateu, que era Ascuénaga, la iglesia, que era Alberti, los intelectuales y los funcionarios, que eran Moreno y Belgrano y Castelli,
un abogado prestigioso, representante del comercio inglés, que era Moreno. Entonces, para mí fue el primer pacto fue lo que es el gobierno patrio que surge de la Revolución de Mayo, ¿no? Ese fue. Digamos que no fue casualidad de que estaban todos los sectores No, no. participando ahí. No, se buscó darle representatividad y que sean todos, digamos, representantes de sectores poderosos de la sociedad y de la economía de ese entonces, ¿no? Que en ese momento no se estaba discutiendo la independencia, ¿no? Si lo que se quería era empezar a tener más autonomía, sobre todo se sentía que estaba roto los lazos con la corona española porque el rey estaba preso, entonces no, ellos no se sentían con ningún. Siempre fue confusa la Revolución de Mayo porque para muchos decían que era un apoyo al rey de España, justamente como estaba destituido, derrocado por el hermano de Sí, sí, Napoleón. pero había gente que ya era independentista desde antes de las invasiones inglesas, ¿no? Entonces, Iban a ahí aprovechar entonces. sí, se aprovechó el contexto. O sea que ese para mí fue el primer pacto que hubo, ¿no? En la sociedad y en la política argentina. Después el segundo, muy, muy, muy poco tiempo después, es la Asamblea del año 13, ¿no? Que se pide, digamos, se busca darle representación a todas las provincias para que en una asamblea se buscaba ya en esa época la independencia, no se animaron, y tampoco, digamos, no, tampoco se animaron a una constitución, pero sí salieron algunas cosas interesantes como la libertad de vientre, que era virtualmente una prohibición de la esclavitud, la igualdad de los indios, que digamos que eran como ciudadanos de segundo, la prohibición de Para los explicar castigos un por los poquito, para explicar un poquito de qué trataba la libertad de vientres, era que un hijo de esclavo ya dejaba de ser esclavo, ¿no? correcto, nacía Nacía libre. libre. Y después la eliminación o la extinción de distintas instituciones coloniales relacionadas a la relación entre los españoles y los indios, que era la mita, el yaconazgo, todo ese tipo de cosas que reglaban, ¿no es cierto?, la relación de los indios con los españoles, después la supresión de los títulos de nobleza. Bueno, todo eso fue bastante revolucionario, pero no se alcanzó lo que quería, que era la independencia y fijar una constitución, ¿no? Así que eso fue, sería otro pacto que tuvo bastante influencia en su momento. Después tenemos que irnos al Congreso de los Pueblos Libres de Artigas, ¿no? Que algunos dicen que fue como la primera declaración de independencia, mucho antes que la de Tucumán. Y ahí se juntan las provincias donde tenía influencia Artigas, que era la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, las Misiones, que no es la actual la provincia de Misiones Nuestras, sino que era todo ese territorio que arrancaba en el norte de Uruguay, norte de Entre Ríos, toda la franja costera del Uruguay, y Córdoba y Santa Fe. Y, y entonces Artigas lo que proponía era así claramente la independencia, y había también disposiciones sobre la posesión de la tierra, ¿no? de los derechos de los españoles y los argentinos, pero sobre todo también era muy económica porque había todo un tema de aranceles para el comercio, y lo más importante que era la aspiración de organizar el país bajo el federalismo, ¿no? Por eso pues, hablamos de que Artigas es el padre del federalismo argentino, ¿no? Así que eso fue en el año 1815, algunas provincias participaron, donde tenía influencia Artigas. Al año siguiente, otro pacto, digamos, también fundacional, el Congreso de Tucumán, que culmina con la Declaración de la Independencia. Ahí van todas las provincias, menos aquellas donde tenía influencia Artigas, o sea, no mandan representantes ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni Santa Fe, mucho menos la Banda Oriental, las Misiones, pero sí Córdoba. Córdoba tiene el extraño caso de los cordobeses de haber participado en los dos congresos, ¿no? O sea, que siempre tratando de quedar bien con todo, pero manteniendo la independencia. Y ahí participan, que por ahí mucha gente se olvida, todos los diputados provenientes de la actual Bolivia, que en ese momento, digamos, era parte del ex virreinato del Río de la Plata, pero estaba en poder de ejércitos realistas. Bueno, ahí
ese es un pacto fundacional porque básicamente definen los congresistas la independencia, ¿no? Y sostener la guerra de independencia fuera del actual territorio y, bueno, todo el plan de liberación continental, de San Martín yendo a Chile, a Perú, de Güemes haciendo el aguante en la frontera norte, de tratar de que no pasen los portugueses, ¿no es cierto?, y sigan avanzando de Uruguay hacia, digamos, que crucen el Uruguay. Bueno, todo eso fue algo muy importante y fue un pacto donde, bueno, se pusieron de acuerdo extrañamente, ¿no? Porteños y provincianos, los que después tomarían caminos distintos entre unitarios y federales. Bueno, fue un pacto, digamos, importante de lo que después fue la historia argentina ya como nación Sí, independiente. sí, Adolfo, no es porque, voy a ajustar un poco acá la compu, no es porque lo estemos citando acá, pero estos pactos que estamos nombrando, bueno, más allá obviamente del Congreso de Tucumán y de la Declaración de la Independencia, son hitos históricos, o sea, son momentos que han quedado, que van a quedar, que están en la historia y que van a quedar siempre de por vida por lo importante de lo que es la convocatoria, ¿no? Yo lo digo por Generalmente en eso. los pactos hay un convocante, se ponen de acuerdo, ¿cómo se van generando los pactos? Más allá de Sí, que después se generó el pacto y se escribió un no, documento. mira, siempre hay un convocante, ¿no? Siempre hay un convocante. Pero para mí yo, digamos, los estoy enumerando, son momentos bisagra de la historia argentina, ¿no? Porque es como hay un antes y después de todos estos pactos, ¿no? Hay un caos, un bolonqui, digamos. Hay una situación de conflicto Ah, y, digamos, ¿qué hacemos para salir del conflicto? Bueno, nos juntamos y pongamos acuerdos mínimos. ¿Eh? Algunos son más ambiciosos, otros son más de mínima, pero lleguemos a un acuerdo, ¿no? Entonces, en los inicios de nuestra vida como nación independiente, bueno, fueron muy importantes, ¿no? Porque fueron acuerdos que después, digamos, de lo que ahí surgió se gobernó siguiendo esas instrucciones durante décadas, ¿no? ¿Los Eh, de- intérpretes, los protagonistas de estos pactos, sentían que estaban haciendo historia? ¿O capaz eran no, situaciones, no te digo de rutina, pero como no, yo diciendo, creo, bueno, yo creo que tanto la Revolución de Mayo, la Asamblea del año 13, el Congreso de los Pueblos Libres o de Oriente, como se llamó esa convocatoria de Artigas, o el Congreso de Tucumán, que la convoca a Buenos Aires a través del director supremo, pero que era básicamente todo un deseo, digamos, de organizarse, ¿no? Siempre todos estos pactos, o había el deseo de organizarse mejor, o de salir de algún conflicto, como vamos a ver algunos pactos más adelante, ¿no? Y bueno, después sigamos, viene sigamos. entre 1820, si querés, y primero 1831, y después ya 1852, en ese periodo de 30 años, hay un montón de pactos que no son suscritos por todas las provincias, pero que sí tienen una importancia, y son lo que después en la Constitución se conocen como los pactos preexistentes, ¿no? Que sería el Tratado del Pilar, por el cual se pone fin a la guerra entre Santa Fe y Entre Ríos contra Buenos Aires, y ahí cae, digamos, el directorio, y se le compromete, digamos, a una ayuda económica a Santa Fe porque había perdido mucho en esa guerra. Al poco tiempo también el Tratado de Venegas, que se firma en un campo que era propiedad de Tiburcio Venegas, que era un antepasado de nuestro amigo Bertie Venegas Lynch, Ah, que mira. tenía en la frontera entre Santa Fe y Buenos Aires. Después el Tratado de Cuadrilátero también, que era un pacto, si querés, de amistad, de unión y de defensa, ¿no es cierto?, ante otras provincias, pero también ante españoles, portugueses, bueno, todos los que querían invadir, ¿no? Y el más importante de todos era el Pacto Federal, que era una alianza, digamos, de las tres provincias fuertes del litoral, que era Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, contra la Liga del General Paz, ¿no? Que tenía, digamos, un montón de provincias bajo su mando y era un acuerdo más bien defensivo. Salieron después algunas disposiciones económicas, porque ya había una incipiente discusión entre el federalismo de Corrientes, por ejemplo, y el federalismo de Rosas. Entonces había una discusión
y llegamos después al protocolo de Palermo, que es el primer acuerdo que se logra Urquiza vencedor de Caseros, y el más importante, el acuerdo de San Nicolás, ¿no? Donde ese sí era un pacto que Urquiza había invitado a todos los gobernadores, los mismos que ninguno, salvo el de Corrientes, ninguno de los gobernadores de las provincias federales de Argentina le respondió la invitación para sumarse contra Rosas. Cuando él gana, todos obviamente mandan emisarios, se reanuda el diálogo y al poco tiempo, digamos, 3 meses después de la batalla de Caseros, se juntan en San Nicolás y se hace ese acuerdo que de alguna manera se buscaba ya sentar las bases para una definitiva organización nacional, ¿no? Y también ahí produce el primer quiebre con Buenos Aires porque el Acuerdo de San Nicolás establece una representación igual para todas las provincias, de 2 diputados por provincia. Buenos Aires, que tenía más población, dice, no, yo no puedo tener la misma representación que La Rioja, que tiene 20.000 habitantes. Entonces, bueno, ahí eso produce el retiro, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, después la revolución del 11 de septiembre, bueno, y eso la separación o la secesión de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, también en el Acuerdo de San Nicolás, el llamado a una Asamblea General Constituyente, un Congreso Constituyente para dictar una constitución, se le da a Urquiza el manejo de las relaciones exteriores, que era el mismo trabajo que tenía Rosas representando el resto de las provincias en las relaciones exteriores, y se le da el título de director provisorio hasta tanto se elijan las autoridades, ¿no? Así que eso fue muy importante porque, bueno, dentro de todas esas disposiciones de hacer una constitución, hacer un congreso, darle cierto manejo a Urquiza en la administración pública, lo más importante era tener una administración ya nacional, y lo que era muy importante para las provincias del litoral sobre todo era asegurar la libre navegación de los ríos, que era un gran conflicto que habían tenido con Rosas, y eso es algo que, digamos, que pedían las provincias. Bueno, fruto de ese acuerdo de San Nicolás está la Convención Constituyente, que bueno, sesiona desde finales de 1852 hasta que se promulga la Constitución el 1 de mayo del 53, y eso fue también un pacto, un acuerdo entre todos los representantes de las provincias de cómo nos íbamos a gobernar y administrar, ¿no? Y eso fue algo que firmado por todas las provincias, menos por Buenos Aires, que estaba separada. Y Buenos Aires luego, se suma después, pero ahí es cuando nace la Constitución Nacional. sí, correcto, pero Constitución Nacional para todos menos para Buenos Aires. Tiene que pasar después, el conflicto entre Buenos Aires y la Confederación se empeora, cada vez, digamos, más tensa la relación, y eso se llega a la batalla de Cepeda. En la batalla de Cepeda, el ejército de Urquiza vence al ejército porteño, comandado por Mitre, y para lograr, digamos, un entendimiento, se hace una mediación del que era el hijo del presidente de Paraguay, que era Solano López, Francisco Solano López, y se firma el famoso Pacto de San José de Flores, que, digamos, el principal consecuencia del pacto era la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación, pero después había cuestiones muy específicas respecto a la capital, a las rentas de la aduana, eh, a los ejércitos, a revisar la Constitución Nacional que le daban como ese derecho a la provincia de Buenos Aires. Bueno, se generaron un montón de consecuencias que la provincia de Buenos Aires las incumplió todas, con lo cual a los 2 años llegamos a la batalla de Pavón y, digamos, todo lo que se había acordado en este pacto de San José de Flores, solamente se hizo lo que le convenía a Buenos Aires, y lo que estaba obligado no le convenía, borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces eso, digamos, fue muy importante, de corta vida, pero bueno, de alguna manera posibilitó, fue el inicio de la reincorporación de la provincia de Buenos Aires, que se termina de sellar con la victoria de Pavón, ¿no? Y ahí pasan unos años y hay un nuevo pacto. Ahí, acuérdense, finaliza la presidencia de Sarmiento. Sarmiento elige como su candidato a Avellaneda, eran Nicolás Avellaneda. comicios.
comicio donde se votaba, viste, con muchas irregularidades, bueno, y en principio el gobierno, digamos, de Sarmiento, poniendo todo el poder del Estado, con el ejército, con los jueces de paz, etcétera, le gana a Mitre. Y Mitre dice que hay fraude, entonces hace una revolución. Y fue una revolución bastante sangrienta, ¿no? Donde hubo batallas y miles de muertos, parecía como quebrada, ¿no? Y bueno, todos exiliados, presos, el ejército totalmente comprometido, ¿no? Porque una parte lo siguió a Mitre, la otra no. Acordémonos que el ejército era muy mitrista. Estamos en la década del 70, ¿no? En 1874. 1874. El ejército era muy mitrista, ¿no? Porque Mitre había sido el comandante en la guerra del Paraguay, entonces tenía mucha influencia Mitre en el ejército en esos años. La cuestión que esa revolución termina mal, ¿no? Pero era imposible, digamos, gobernar digamos, tener una república moderna cuando, digamos, la clase política estaba tan dividida, ¿no? Entonces, Avellaneda hace un acuerdo con Mitre, se juntan, hacen un acuerdo y se hace una gran amnistía, y se reincorporan a todos los oficiales que se habían plegado a la revolución, ¿no es cierto? Como que vuelven, se reincorporan al ejército y los mitristas, que habían dicho que se iban a abstener de los comicios porque eran fraudulentos, vuelven a participar en los comicios. Entonces, de alguna manera, era reconocer que la oposición también tenía sus derechos, era un jugador tan legítimo como el que gobernaba, y bueno, y de alguna manera se encausa la relación política. Después tenemos otro conflicto a los pocos años, cuando finaliza. Pobre Avellaneda empieza con una revolución y termina con una revolución, ¿no? En el 1880, candidatura de Roca, Roca gana, pero los porteños de vuelta no aceptan, terminan batallas, la cuestión es que los doblega y los domina, digamos, a los porteños que tenían su propio ejército, y se produce la federalización de Buenos Aires, ¿no? Que era sacársela a la ciudad de Buenos Aires de la provincia, y se nacionalizan definitivamente las rentas de la aduana, que era el gran conflicto que había entre la nación y la provincia de Buenos Aires. Y ese acuerdo, ¿no es cierto?, que surge de la federalización, que fue muy resistido y hubo que muchos diputados digamos, no se los expulsó del Congreso, ¿no? Y bueno, hubo nuevas elecciones. De alguna manera se genera ahí un nuevo pacto. Digo, bueno, ahora hay una nación por encima de las provincias. Roca es el gran creador del Estado fuerte, no el Estado grande, pero el Estado fuerte, que participa, ¿no es cierto?, con obras y con instituciones, y con el ejército y el telégrafo y los ferrocarriles, digamos, y de alguna manera sale a conquistar y ocupar el espacio, y bueno, y asumir también muchas funciones que antes las hacían las provincias. Así que ese fue como un gran pacto que surge, digamos, de la derrota de Buenos Aires y el afianzamiento, digamos, de lo que fue el roquismo, que después gobierna directa e indirectamente durante más de 30 años, ¿no? Ahí ya Eh, entonces ya estamos hablando de que, bueno, Buenos Aires ya es parte de Argentina, el puerto se nacionaliza, Buenos Aires se apropiaba del puerto por una cuestión hasta geográfica, ¿no? Como decía que el puerto es mío, esa era un poco la discusión que había, ¿no? sí, sí, de alguna manera, bueno, se apropiaba, ¿no es cierto?, de la renta del De la interior, renta, y claro. encarecía los productos porque, bueno, le aplicaba arancel a lo que venía de importación. Así que eso fue un gran avance, porque fue la primera vez donde el Estado cuenta con recursos propios y le saca ese privilegio que tenía Buenos Aires por las demás provincias, por sobre las demás provincias. No sé, realmente fue Roca, o si querés lo inicia Avellaneda, pero bueno, era la gran idea de Alberdi, ¿no? O sea, Roca fue el gran, digamos, el político que llevó a la práctica todas las ideas de Alberti, ¿no? O sea, que fue el más fiel ejecutor, como me gusta decir a mí. Así llegamos después, 10 años después, hay una revolución, 1890, presidencia de Juárez Selman, se junta una oposición, digamos, ahí se arma una oposición donde había
liberales, católicos, mitristas, gente que estaba discontenta con Roca, discontenta con Juárez Selma. Bueno, se arma una gran oposición, rejunte de ideas, de personajes, de caudillos. La revolución parece que es exitosa, pero bueno, también muy manipulada por Roca y Pellegrini, que querían, digamos, voltearlo a Juárez Selman. Así que, digamos, termina la revolución, es vencida, pero el gobierno muere, como se decía en esos años, un senador lo dijo. Entonces cae Juárez Selman, asume Carlos Pellegrini, a Carlos Pellegrini no le quedó más remedio de que hacer una gran amnistía y buscando la pacificación, ¿no? O sea, que hace como un pacto con todos estos con todas estas personas, ¿no es cierto?, que se habían sublevado y habían hecho una revolución que duró varios días y tuvo varios muertos, ¿no? Y se combatía en el centro de Capital Federal, ¿no? ¿Viste? Hasta las revoluciones anteriores se combatía en barracas, en el lado de provincia, en caseros, o sea, en el conurbano. Esta fue una batalla, una revolución que se libró en el centro, ¿no? En Avenida Corrientes, en lo que era actual Tribunales, que era el parque de artillería, ahí se guardaban las municiones del ejército, ¿no? Se peleó en lugares muy céntricos, ¿no? Que es como que debajo de las casas, digamos, de los vecinos, ¿no? Fue una revolución bien urbana, ¿eh? Y bueno, y a Pellegrini, con esa sociedad que se había dividido mucho, le tocó una gran crisis económica y también política que la sortió a ambas y tuvo que hacer acuerdos con la Unión Cívica, después lo que fueron los radicales. La Unión eh, Cívica, eso te iba a decir, fue el embrión de lo que después fue la Unión Cívica Radical, todo esto que contaste, ¿no? Nace en esos años, ¿no? En esos años de la Revolución del 90. Así que a Pellegrini tocó pacificar el país, bueno, y a través de, si querés, de un pacto con la oposición. Después llegamos a 1912, o si quiere un poquito antes, 1910 es electo presidente Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña era, si bien era conservador, era un disidente, digamos, siempre no le gustaba ni el estilo, las formas, el liderazgo de Roca, siempre lo cuestionó, y él, digamos, como paso, llega a la presidencia porque unos años antes Figueroa Alcorta había desmantelado todo el roquismo, clausurando el Congreso, interviniendo un montón de provincias donde Roca tenía su influencia, y bueno, y se genera una rama de los conservadores, tal vez continuadores de Pellegrini, antirroquistas, ¿no? Y estos conservadores querían involucrar al radicalismo que se abstenía en las elecciones, pero siempre pensando darle una representación, entonces por eso la gran, más allá del voto secreto, universal y obligatorio, universal para los hombres en esos años, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Esa fue la el ley Sáenz gran, Peña. digamos, desde el punto de vista político, la gran innovación era que se pasaba, antes en una elección, el que ganaba se llevaba todos los diputados en la Cámara de Diputados. Ahora se establecía la lista incompleta o la representación, la mayoría, dos tercios, la minoría, un tercio de los cargos. Entonces empiezan a tener ingreso al Congreso los radicales, que no tenían, hacía 20 años prácticamente, que no tenían, o un poco menos, porque Alem en la capital, que no había tanto fraude, había ganado elecciones en la década del 90. Pero bueno, la cuestión que Sáenz Peña hace un acuerdo con Irigoyen, con los radicales, pero básicamente con Irigoyen, donde se sientan las bases. Bueno, a partir de ahora los comicios van a tener cierta pureza y estas van a ser las reglas del juego, siempre pensando que le iban a dar una participación, lo que nunca pensó Sáenz Peña, y que Sáenz Peña ya estaba enfermo, y el Partido Conservador, el viejo Partido Autonomista Nacional, estaba demasiado dividido, y demasiado cansado de gobernar tal vez, y las figuras centrales no tenían el peso que habían tenido los dos caudillos o los dos grandes líderes que tuvo, que fueron Roque y Pellegrini, que habían fallecido antes. La cuestión es que Irigoyen termina siendo presidente, ¿no? Que nunca fue el plan de los conservadores, siempre fue, bueno, lo incorporamos al sistema. De ahí
a que seas el presidente, digamos, nunca fue el interés, ¿no? Así que bueno, eso fue un gran pacto entre el gobierno y la oposición, que terminó con resultados distintos a lo que buscaban al menos los conservadores que estaban en el gobierno. Después tenemos un nuevo pacto muchos años después, que fue la concordancia, ¿no? El gobierno de Justo, donde él Gobierno de Agustín hace, de Justo. Hemos hecho un programa dedicado a eso, exclusivo a eso. así es, hace ya 2 años creo, en el 21, y no, el 21, 22, No, el año en el pasado. 22. En el 22, sí, sí. Y bueno, y lo novedoso de esto es que metió en un mismo partido, y si querés en el mismo gobierno, a conservadores, a radicales antipersonalistas, a socialistas independientes. Bueno, básicamente metió a todos menos a los irigoyenistas, ¿no? Y es como que hizo no fue un pacto nacional, pero sí fue un pacto de partidos importantes con mucha trayectoria. Los dejó totalmente descolocados a los radicales personalistas o irigoyenistas. De hecho, muchos años se abstuvieron, no participaban en las elecciones, o sea que no es que en esos años había fraude, sino que a veces los radicales se abstenían, pero eso fue un gran pacto, ¿no? Después, para mí, siguiendo, digamos, esta línea, digamos, de interpretación de la historia, el siguiente pacto sería el peronismo, ¿no? Porque el Perón hizo un pacto con la clase trabajadora, con los militares, con los nacionalistas, con la Iglesia Católica, con ciertos sectores industriales que necesitaban protección e insumos baratos, y bueno, y hace un gran movimiento, también lucrando con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el avance del comunismo en el mundo, y él se presentaba con una garantía de que Argentina no iba a caer en el comunismo. Entonces él hace un pacto. Y con los militares también, Adolfo, porque el Sí, sí, no, peronismo tiene su cuna, o sea, su embrión, vamos a decir de nuevo en una ese dictadura término, militar. en la Revolución del 43. Sí, sí, no sé, eso lo dije, en una dictadura militar. O sea que él hace un gran pacto con todos estos sectores bien heterogéneos, algunos que nunca habían tenido participación política, porque, digamos, la clase trabajadora, los sindicalistas nunca habían estado ocupando ni cargos partidarios ni ocupando espacios de poder, digamos, se abocaban solamente a su función gremial. Así que fue bastante novedoso en su época, ¿no? El siguiente sería el pacto entre Perón y Frondizi, que digamos que lo firma Frigerio, que fue su representante, el que viaja, pero que fue un pacto para pedirle a Perón, que estaba proscripto, que lo apoye con los votos, que ordene a su movimiento, a sus seguidores, que lo voten a Frondizi, ¿no? Obviamente que Perón no lo hizo de onda solamente, también recibió un billetito, y bueno, y eso le permitió a Frondizi, que había salido segundo en la elección de, de constituyentes, o si es tercero, porque el voto en blanco había sido mayor, y bueno, le permite después, en el 58, ser electo presidente, ¿no? Con ese apoyo del peronismo o de la orden que da Perón, y un pacto que se negó muchos años, durante mucho tiempo se negó ese pacto, fue un pacto clandestino, ¿no? Pero después, muchos años después, sale a la luz y se escribió bastante, ¿no? Después tenemos todos estos pactos que se dan relacionados al regreso de Perón a la Argentina, ¿no? A partir del 72, gobierno de Lanusse, Perón viene, Perón no viene, bueno, el gran acuerdo nacional, después se genera, digamos, el Frejuri, bueno, primero hay un llamado del diálogo desde el gobierno, después hay una alianza de Perón con muchos partidos, bueno, ahí se empiezan a hablar de pactos, y bueno, después ya con Perón al poder, el famoso pacto social, ¿no? Donde él hace ese congelamiento de precios y salarios, ¿no? El plan Helbar, digamos, tenía viste esas palabras que le encantan a los peronistas, ¿no? Una concertación social. Y eso que sabemos que Abajo, termina mal, porque abajo están los afiches de la época y las publicidades en los diarios nacionales de cómo se hablaba del gran acuerdo nacional. sí, sí, sí. Así que eso, digamos, no terminó del todo bien.
pasa la dictadura militar, el golpe del 76, gobierno de Alfonsín. Alfonsín intenta hacer, digamos, el tercer movimiento histórico, llamando a sectores independientes, algunos peronistas que él trataba de, digamos, tenía más afinidad. El primer Menem, digamos, era bastante cercano a Alfonsín, porque fue uno de los pocos peronistas que apoyó el plebiscito a favor, digamos, de la solución del diferendo limítrofe con Chile, ¿no? La mayoría del peronismo se opuso a ese plebiscito y él fue uno de los pocos que dijo que sí, con lo cual también eso no puedo decir que fue un pacto, pero fue un intento, ¿no es cierto?, de hacer un pacto político. Llegamos a fin de la presidencia de Alfonsín, pasa primer presidencia de Menem y Menem quiere la reelección y por constitución estaba vedado. Entonces, no se le ocurre mejor idea a Menem y a Alfonsín que hacer el famoso Pacto de Olivos, que muchos de los que van a escuchar este programa seguramente han sido testigos o lo han visto. Y bueno, fue un pacto bastante negativo, ¿no? para el país, porque muchas de las cosas que se acordaron tuvieron consecuencias malas, ¿no? Que Pues ya desde, mal, desde desde desmantelar funciones tradicionales, de inventar el tercer senador, el Consejo de la Magistratura, los pactos eso, internacionales. de eso te quería comentar porque pasan los senadores provinciales de 2 a 3. Y eso, para mí, mi opinión personal, es el certificado de defunción de la Unión Cívica Radical, porque pasa a tener siempre minoría en todas las provincias hasta el día de hoy. Bueno, ahora ya la Unión Cívica Radical se ha convertido en un partido muy chico, pero en su momento, como eran 2 senadores por provincia, siempre entraban uno y uno al Congreso. ¿Digo mal o no? Bueno, antes, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que era una elección, si querés, también directa, pero por un colegio electoral, como se elegía el presidente, después en las provincias elegía la legislatura. Entonces el que ganaba la legislatura elegía a los senadores. Y muchas veces, si era una mayoría abrumadora, ponían a los dos senadores del mismo partido, pero a veces se metía uno y uno. Así que ese pacto fue bastante negativo, pero también Poco para grabar, poco para grabar. Ahí estamos, Adolfo, nuevamente. te decía que el Pacto de Olivos, digamos, lo más negativo fue esa mayoría especial del 45% o más de 40 puntos, pero con 10 de diferencia con el segundo te convertían en presidente. Bueno, y eso le da un peso a la provincia de Buenos Aires y específicamente al conurbano, que antes en el colegio electoral estaba mucho más equilibrado, ¿no? Entonces había una representación, si querés, proporcional, más pesada de ciertas provincias chicas. Bueno, eso se pierde y se genera bueno, todo eso, ese mamarracho que fue la Constitución del 94, ¿no? Con muchas cosas que se desvirtúan y bueno, y que nos generan problemas hoy en día, porque los problemas que tenemos de gasto público, de coparticipación, si querés, de asimetrías entre provincias, toda También la, se to- generó to- ahí. Se generó en la reforma de la Constitución del to- 94. todos los recursos al conurbano, ¿viste? Bueno, hacer grande al conurbano, promover esas migraciones internas, bueno, todo eso surge del pacto del 94. Lo digo muy resumidamente, si querés, y exageradamente, pero es así. Así que bueno, dándole, si querés, haciendo un resumen, Argentina tiene una gran historia de pactos desde nuestro inicio en la Revolución de Mayo, todo el siglo XIX y bueno, y varios en el siglo XX también, ¿no? Sí. Eh, Tengo varios puntos de vista, Adolfo. Si hubo muchos pactos, muchos acuerdos casi constantemente, o por lo menos cíclicamente, ¿no? En cierto periodo de tiempo se necesitaba la generación de un pacto, de un acuerdo, es que siempre hubo grieta. Sí, había diferencia, diferentes formas de ver los problemas, de ver las soluciones. Yo creo que Argentina, desde sus inicios, nosotros siempre tenemos el internismo, si querés, o grieta, como en términos actuales, siempre había diferencias. En alguna época las resolvíamos a los tiros, ¿no? En un campo de batalla, en una revolución. Si querés, muchos de estos pactos lo que permitían era evitar
los enfrentamientos armados y las muertes, y bueno, tratar de ponerse de acuerdo y lograr consensos básicos, ¿no? Entonces, Sí. si querés, los pactos son, digamos, el triunfo de la política y el triunfo del consenso, de los acuerdos, que a veces surge después de una revolución, pero a veces también impiden una revolución. Entonces me estás contestando la siguiente pregunta que te iba a hacer. O sea, no sé si sirve hacer paralelismo con otros países, ya sea limítrofes o no, ¿no? Países de la región u otros países del mundo, pero ¿es normal la creación de pactos y acuerdos entre partes casi periódicamente o cíclicamente? ¿Es normal? Mira, tanto como en Argentina, me parece que uno piensa en los países limítrofes o en los países europeos y no hay tantos pactos como los que tuvimos nosotros, ¿no? Y tan bisagra y tan fundacionales algunos, ¿no? No, Argentina tiene como, como un gusto excesivo, ¿no? Por refundar todo y empezar de vuelta, ¿no? Pero entonces, Nosotros entonces un pacto tras de otro quiere decir que es muy difícil ponerse de acuerdo, pese a hacer un pacto incluso, y firmar sí, y firmar un acuerdo, porque un sí, pacto y un yo acuerdo creo implica que que, bueno, que agarraron un pergamino y empezaron a firmar un acuerdo, ¿no? a veces como dice el dicho de Borges, ¿no? A veces no nos une el amor, sino el espanto. Entonces a veces hay miedo y hay miedo a la violencia, hay miedo al retroceso, o hay recursos en danza. Entonces hay como un interés o un incentivo al acuerdo. El problema es cuando no existen los incentivos al acuerdo. Entonces cuando es más negocio romper y el conflicto y la ruptura, la secesión, porque digamos Argentina en el siglo XIX tuvimos la provincia más importante, se escindió, y hoy en día Argentina siempre está en riesgo permanente de implosión, digamos, puede implosionar socialmente, pero también puede implosionar que la Patagonia se vaya, que el norte se vaya con los bolivianos, que Entre Ríos se vaya con los uruguayos, que Formosa se vaya con los paraguayos, que Misiones con los brasileros, que Mendoza con los chilenos, o sea, pero Argentina tiene como así como hay una historia de pacto, también hay una historia de grieta, de internas, de faccionalismo, de internismo, porque a veces las internas son dentro del mismo movimiento o partido, ¿no? Ni siquiera son dentro de sectores que son así enfrentados hegemónicos. Pero tenemos esa dificultad de aprender, ¿viste? De a partir de un problema generar un aprendizaje y no volverlo a cometer el error. Entonces ahí por eso se hacen tan permanentes los pactos. Entonces, si querés, volviendo a la actualidad, bueno, Argentina hoy necesita discutir muchas cosas y ponerse de acuerdo. Y si, digamos, hoy el problema de Argentina es el excesivo peso del Estado, ¿no? Y la nula creación, digamos, el nulo crecimiento económico, o sea, que, digamos, nos termina empobreciendo a todos porque el crecimiento de la población es mayor al crecimiento del producto, entonces año a año somos más pobres. Y está toda la relación del Estado Nacional con las provincias, qué impuestos son distorsivos, qué impuestos son buenos, qué impuestos son progresivos. Bueno, hay toda una discusión de cómo se genera el ingreso, de cómo se gasta, de quién lo va a gastar, de cómo se controla. Bueno, esas son cosas que sería bueno que surjan, digamos, de un consenso, ¿no? De todos los jugadores digamos, de naciones, de las provincias y del Congreso. ¿Se va a lograr? No lo sé, digamos, eso hay que ser más tarotista, si querés, o brujo, y no como nosotros que nos gusta hablar de historia. A mí me No, gusta hablar de historia. es difícil ser futurólogo y más en este país. Pero Ahora una cosa, Adolfo, ¿me parece a mí o le quitamos un poquito de mística a este pacto de mayo que se viene? yo creo que sí, porque digamos, hay que sacarle dramatismo, no es que, no son imposiciones, no son concesiones, sino son acuerdos. Y hay cosas que se tienen que discutir y hay mucho antecedente en Argentina. Yo creo que sería bueno que profundicen, digamos, que todos los que van a estar trabajando en este pacto nos escuchen. Pero sobre todo para que ver, che, vamos a ir a ver lo que dijo de la Revolución de Mayo, a ver qué dijo del Pacto de San José de Flores, a ver qué dijo del Acuerdo de San Nicolás. Bueno, hay muchas cosas que si los políticos actuales conocieran algo más de historia, y algunos errores
menos cometerían, sin duda, ¿no? Eso seguro. Eso Sí, seguro, y por eso me gustan estos programas, porque aparte estamos hablando más allá de la historia de nuestro país, de nuestra nación, de nuestra tierra, y son nuestras generaciones. Somos hijos de sí. nuestros padres, nietos de nuestros abuelos, y así nos vamos para atrás, y es la tradición que tenemos acá en Argentina. Por algo, a veces Argentina se diferencia un poco del resto de los países por cómo somos nosotros incluso. Sí, sí, pero bueno, repetimos demasiado, ¿viste? Ahora la oportunidad está, conformar a todos siempre es muy difícil, eso digamos hay que ser realista, conformar a todos es muy difícil, pero bueno, a veces los consensos son mayorías, o a veces son mayorías simples, pero bueno, hay que siempre apuntar al consenso. Mm. Eh, eso es algo que Argentina en el pasado lo pudo realizar, y a veces en contextos más difíciles. Hoy, digamos, tenemos un contexto social y económico muy difícil, pero dentro de todo, sacando algunas situaciones de violencia muy específicas, como puede ser el tema del conurbano, el tema del Rosario, el tema del narcotráfico, pero bueno, no tenemos una guerra civil entre los del partido negro y el partido amarillo, ¿viste? O sea, Argentina, digamos, no está en un escenario de guerra civil. Sí tiene problemas de violencia, pero asociado al delito, o a la marginalidad, pero no por cuestiones ideológicas o políticas. Entonces, Argentina tiene una nueva oportunidad, y todo lo que es consenso, yo me gusta más el consenso que refundar, ¿viste? Porque refundar es muy pretencioso, y Argentina, digamos, no tiene que refundar nada, lo que tiene que hacer es lograr ciertos consensos básicos y trabajar en ellos. Y la gente tiene que trabajar, digamos, no podemos estar haciendo política, discutiendo política todo el año, porque para eso son las elecciones cada 2 años, y la del presidente y gobernador y intendente cada 4. Pero tenemos que aprender de la historia, y bueno, y no tenerle miedo a la palabra pacto, ¿no? Porque hay pactos que han sido muy positivos para la historia de Argentina. Los recientes han sido muy malos, lamentablemente la gente se acuerda del Pacto de Olivos, que fue muy malo, Sí, pero sí, después sí. tenemos pactos, acuerdos, de conciliaciones en el pasado que han sido extremadamente favorables para el progreso del país. Bueno, entonces le quitamos un poco de misticismo, ¿no? Porque la palabra pacto me sonó a algo que, bueno, vamos a marcar, vamos a poner un mojón más en la historia de este país, pero sí le tenemos que dar la trascendencia que se merece, porque, bueno, ya hubo una reunión, a ver, a partir de ahora, de estos momentos, de estos días que se vendrán, reuniones con todos los gobernadores, han ido todos los gobernadores, cuando alguno dijo en algún momento, si yo no estoy, arranquen sin mí, que se mandó chiste, pero estuvo. Bueno, hay que darle la trascendencia que se merece y quitarle un poco toda esa espuma que se genera a veces, ¿no? Sí, 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 sí. Digamos, pacto no es una mala palabra Claro. si se aplica bien, digamos, no es tranza, no es arreglo espurio, o sea, son consensos, son acuerdos básicos. Argentina necesita acuerdos básicos, necesita consensos y necesita políticas de Estado, que son las que te hacen crecer. ¿Eh? Bueno, bueno, Adolfo, hemos hecho en un programa el repaso de toda la historia argentina. Estamos Sí, para, estamos para las grandes ligas, ¿eh? sí, y esta la sacamos y este programa lo sacamos de la galera, ¿no? Porque cuando hablamos después de ese discurso, viste, dijimos, che, pero capaz que podemos hacer algún paralelismo con todos los pactos del pasado. Así que bueno, me alegro que haya salido. Sí, sí, sí. este, La culpa la tuvo Milei por decir la palabra pacto. Entonces yo ya, cuando escuché la palabra pacto, pacto de mayo, ya pensé en vos, en la historia argentina, y bueno, vamos a trazar o paralelismo, o revisar la historia, no más que paralelismo, revisar toda la historia, y encima le hicimos cronológica, bien, no nos fuimos ni para atrás ni para adelante, hemos hecho el trencito de la historia, contando todos los pactos y acuerdos que hubo en esta nación. ¿Sí? sí, 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 así es. Bueno, Adolfo, la seguimos cuando haya, no sé, el pacto de junio, el pacto de julio, en una de esas sale y hablamos de nuevo, dale. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Ah, por favor, es un placer escucharte, Adolfo. Te mando un gran abrazo. Chao, Fabián, adiós, igualmente, hasta luego.
Con Adolfo Storni, nuestro amigo historiador de Radio Antorchas. ¿Sentís que te sirvió para poder entender este nuevo pacto que se avecina con otra mirada? Los pueblos no pueden olvidar ni tapar su historia, porque si no, terminan repitiendo los mismos errores. ¿Sentís que Javier Milei toma nota de nuestra historia para conocer el biotipo del político argentino? Nuestras generaciones pasadas vivieron todos nuestros años de historia llenos de pactos, tratados y acuerdos nacionales, con aciertos y errores, con éxitos y fracasos, y trasladaron a sus hijos y nietos sus costumbres, hasta llegar a nosotros, cosa que también haremos con nuestras próximas generaciones. Entonces, ¿por qué negar nuestra historia? ¿Por qué creer en el nihilismo de que todo lo viejo no sirve y que justamente nosotros somos los que supuestamente de la nada construiremos una nueva propuesta? Es lógico pensar que lo que está mal es el sistema, y eso es lo que nos proponemos, cambiarlo, pero nunca ningunear a las personas que vivieron todos esos años de desesperanza y frustración. Escuchándolos a ellos es como vamos a saber construir un nuevo camino. Basta, por favor, de la estupidez de los viejos meados y empecemos a conocer nuestra historia para poder conocernos a nosotros mismos. A continuación, después de mi despedida, los 10 puntos del Pacto de Mayo, para comprenderlo, para compararlo con lo que sucedió en el pasado y para poder conversarlo en tus charlas de café. ¿Qué te pareció este podcast? Si fue de tu agrado, podés darle like, compartirlo, dejar tus comentarios debajo de la caja de este video y suscribirte a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir notificaciones de futuros programas. Gracias por llegar al final de este informe y gracias también por tu donación, cuyo link lo vas a encontrar en la descripción de este video. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.